Pablo, los voy a guiar un poco por la presentación del día de hoy. A todos ustedes los ha invitado algunos de los organizadores del evento, ya sea Max Asociados, Boero, Borrajo, INI Group o Biconex. Cada uno se registró en la entrada, tiene sus credenciales. A la salida, si tienen alguna duda, pueden hablar ya sea con Rodrigo de Boero, Juanjo de Borrajo, Daniel de INI o José o Claudia de Biconex, o con nosotros. Cualquier cosa, digamos, que quede dudas o alguna consulta o algo, al final del evento nos quedamos para contestar, ¿sí? Cada uno lo va a encontrar a sus distribuidores por la credencial que tiene colgada, cada uno del color del distribuidor que tenga, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con la presentación. Les cuento un poquito cómo van a ser estas 8 horitas de presentación para que se puedan ir organizando los tiempos, ¿no? Más o menos en una hora y algo creo que tendríamos que estar terminando. Básicamente, primero vamos a ver conceptos generales para saber de qué es lo que estamos hablando, qué es un CRM, etc. Después vamos a ir al núcleo de la presentación, que es justamente mostrarles con un caso real cómo soluciona el sistema los problemas que tenemos diariamente en cuanto a organización, presupuestos, seguimientos, etc. Dejamos el final para preguntas y respuestas generales. Tratamos de concentrar todas las preguntas al final, así podemos terminar con toda la presentación y después las que hayan quedado dudas, etc., las vemos en detalle. Y al final el sorteo de 2 productos CRM Go, ¿sí? Como promoción que creo que en las invitaciones estaban, para los que compran hasta fin de mes hay un 20% de descuento y un 30% para los que compran el día de hoy, ¿sí? Empezamos ahora sí con la presentación en sí. Vamos para ubicarnos un poco en tema, vamos a preguntar primero, ¿quién de acá usa CRM? A ver cuánto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Hasta duro. Bien. A ver. Vamos a preguntar primero entonces, ¿qué es un CRM? ¿Alguien sabe lo que es un CRM? Sí, digan, no tengan miedo, si no me van a dejar hablando solo. Relación con los clientes. Relación con los clientes. ¿Quién más? Customer Relationship Management. Sí. Poder gestionar la relación con los clientes. Bien, ahí ya estamos dándole un poquito más de forma. O sea, hasta ahora lo que dijeron sí era el significado literal, digamos, a lo que es CRM, pero ¿qué significa en la vida real eso? ¿Alguien más que quiera aportar algo? Conocer más a nuestros clientes, que se sientan más cercanos a nosotros, que sepan que nos interesan. Perfecto, perfecto. Todos hablaron de clientes. ¿Solo con clientes? Proveedores. Permite organizar los procesos de una empresa. Perfecto. Interrelacionándolos. Puede ser con base en un proveedor, con base en el cliente. Con base en, y ahí es donde también se abre, y acá queremos aclarar ese concepto. A ver, sí, las siglas es esto, Customer Relationship Management, que para los que quieren una traducción, administración de la relación con los clientes, el título en sí no dice demasiado, es bastante amplio. Y ahí es donde empezamos a hacer algunas aclaraciones. Primero, hoy, si bien el título habla de Customer, que es el cliente, hoy ya no se usa solamente para clientes, se usa también para administrar relaciones entre personas, empresas, con lo cual ahí yo voy a poner clientes, voy a poner potenciales clientes o prospectos, voy a poner proveedores, puedo poner un empleado, un amigo, un colega, etc. O sea, el sistema me ayuda, el concepto me ayuda a canalizar, a administrar esa relación, ¿sí? Ahora, CRM en sí no es un sistema. Acá es lo que queremos diferenciar bien y esa es lo que antes de empezar con la presentación en sí, queremos que se lleven bien este concepto. CRM no es un sistema, el concepto de CRM existe mucho antes de
que existen las computadoras. El concepto de CRM es una filosofía, es una estrategia, es una forma de organizarnos, una forma de trabajar en conjunto, de que, como decían acá, el conocer al cliente, conocer las necesidades de mi cliente. Repito, ahora vamos a estar hablando siempre de cliente para simplificarlo, pero cada vez que hablemos de cliente puede ser cliente, proveedores, o sea, todas las opciones que se abrieron al principio. Pero yo, con la filosofía de CRM, lo que buscamos justamente es conocer las necesidades de mi cliente, poder ofrecerle mis productos, servicios, etcétera, y tener justamente el timing de esa oportunidad, de esa oferta que yo le quiero hacer a mi cliente o de lo que yo le quiero mostrar a mi cliente y la respuesta que yo le quiero dar a mi cliente. Hace mucho tiempo, cuando yo era chico, en la esquina de mi casa había un kiosco que sabía que yo todos los sábados tenía plata. Bueno, tenía plata para comprar un paquete de figuritas. Ese almacenero todos los sábados tenía preparado ese paquete, y no porque tenía un sistema que le decía o porque se lo había escrito en algún lado. O sea, ese vendedor conocía a sus clientes, conocía las necesidades, conocía la oportunidad y sabía que si esa semana no tenía, ese sábado no tenía el paquete de figuritas preparado, yo me cruzaba enfrente y iba a comprar a otro. Eso es conocer a ese cliente. Ese almacenero no tenía obviamente sistemas, no sabía ni lo que era una tablet, ni una computadora, ni nada por el estilo. Ahora, esa es la filosofía de CRM. Entonces, lo primero que tenemos que sacar es que CRM es un sistema. Muchos de ustedes en realidad están usando CRM. O sea, ¿quién hoy no tiene el concepto de tratar de atender bien al cliente, de cubrir sus necesidades? ¿Alguien no lo hace? Si no lo hicieran, la mayoría no estarían acá porque no podrían estar manejando una empresa, la empresa no podría subsistir, salvo nichos muy particulares que sean el único proveedor. Pero en la mayoría de los casos, la mayoría de ustedes, y me animaría a decir todos, usan de alguna forma CRM. CRM no es ya un iconito que está en el escritorio que dice CRM, que le dan doble clic y abre un sistema. CRM puede ser una planilla de Excel, puede ser una libreta, puede ser un montón de formas distintas, más o menos tecnológicas, más o menos organizadas, que les permite justamente manejar esa relación con sus clientes, sus proveedores, etc. ¿Sí? Vamos a dejar que alguien que conoce bastante del tema nos explique un poquito justamente eso, de cómo nos organizamos sin sistemas, etcétera, distintas formas, y qué es lo que hacemos todos los días justamente con la organización de nuestra empresa. Vemos distintas cosas. Hay algunos que son prolijos, ordenados, llevan todo anotado en una agenda, etc. Hay otros que son un poco más tecnológicos, Drive, celular, tablet, etc. Usan mucho la tecnología para ordenarse. Y después estamos el resto de los normales, que más o menos trabajamos de esta forma. Cualquiera que se sienta identificado, que cosa la mano. En realidad justamente vemos que de alguna forma nos terminamos organizando. Y ahí es sí donde vamos a necesitar sistemas para cambiar eso, llevar ese concepto de atención al cliente, de querer ofrecerle lo mejor a nuestro cliente, de querer fidelizar al cliente, a un sistema para que nos soporte, digamos, el sistema para poder implementar esa filosofía. Ahora, de alguna forma nos organizamos, pero ¿qué pasa si aumenta el volumen? Es decir, no sé, el almacenero del ejemplo se termina poniendo un supermercado, ya no va a poder conocer de memoria a todos sus clientes, tener el detalle de cada uno de lo que compra, de lo que necesita, de lo que le puede ofrecer, pues ya no hay cabeza que le dé. Ahora, otra posibilidad es que pasa si hay más cantidad de personas involucradas, ese almacenero se empieza a poner sucursales. Y ya no es solamente el local que le atiende, sino que tiene 10 sucursales distribuidas por el barrio. De alguna forma también tiene que empezar a manejar eso. Ahora, ¿qué pasa si las actividades se vuelven más complicadas? Ese almacenero se quiere poner una tienda online. Obviamente con la tecnología que tenía en su cerebro, ya no le alcanza para administrar todo eso. Entonces ahí sí es donde esa filosofía, esa forma de trabajar, esa estrategia CRM, se termina convirtiendo en
algo con sistemas. Ahí sí es donde necesitamos implementar algún sistema y ahí es donde tenemos la opción de lo que es el CRM Go, que es un CRM integrado para Tango con, digamos, una conexión nativa. Este sistema nace pensado para complementar, para hermanarse a Tango, con lo cual, digamos, no hice la primera pregunta de rigor. ¿Quiénes de acá tienen Tango? Bien, la mayoría. Entonces, acá sí vale esta aclaración, que este sistema no es un sistema que trabaja con cualquier otro sistema y de alguna forma se enganchó a Tango, sino que es un sistema que nace preparado para estar pegado a Tango, con lo cual olvídense de cualquier tipo de sincronización de datos, de reingreso, de retipeos, etc. Todo lo que se hace en un sistema automáticamente aparece en el otro, ya sea de Tango a CRM como de CRM a Tango. O sea, ambos sistemas trabajan 100% hermanados, ¿sí? Ahora sí empecemos a hablar de lo que venimos acá, que es el sistema en sí. Básicamente el sistema es un gran almacenero de contactos, presupuestos, pedidos, facturas, etc. Esto es un gran carpetero para los que tienen capaz un poquito más de edad que yo. Me han contado que antiguamente tenían capaz ficheros, carpetas, cajones, etcétera, con los datos de cada cliente, donde yo tenía, depende del volumen del cliente, tenía una carpeta, un cajón o un armario que era un cliente, y ahí adentro iba guardando los presupuestos, las facturas, los pedidos, las órdenes de compra, etcétera. Bueno, esto es exactamente igual. Yo tengo un gran sistema que es un gran carpetero, donde voy a ir guardando toda la información de cada una de las empresas. Entonces, dentro de esa gran carpeta yo voy a tener distintas subdivisiones, que son todas las operaciones o todas las interacciones que voy haciendo con cada una de mis clientes, de vuelta en el sentido amplio, ¿sí? ¿Cómo es un circuito clásico, digamos, como para ponernos un poco al tema y arrancar con la presentación? Básicamente yo tengo el contacto, o sea, mis clientes que están relacionados, cada empresa, cada cliente tiene a su vez relacionados sus contactos, que son las personas que trabajan en esa empresa. Sobre eso yo empiezo a generar tratativas. Para nosotros tratativas es ese historial de un llamado, una visita, un mail, o sea, toda la interacción que va teniendo cada uno de los actores de la empresa con los contactos de nuestros clientes, ¿sí? Eventualmente le voy a terminar haciendo un presupuesto, el presupuesto se lo voy a mandar por mail, documentación adjunta, referencias, etc. Ese presupuesto eventualmente termina siendo un pedido listo para facturar en Tango. Acá repetimos, o sea, no existe el retipeo, o sea, yo de un presupuesto, un clic, eso ya lo vamos a ver después en la presentación, pero se termina transformando en un pedido de Tango listo para facturar. Tango lo factura, una vez que Tango lo factura, alguien lo va a tener que cobrar, alguien lo va a tener que entregar y probablemente, según el negocio de la empresa, alguien va a tener que prestar reparaciones o mantenimiento sobre esos equipos vendidos. Todo eso, ya sea una tratativa, un adjunto, un presupuesto, factura, etc., nos va a generar distintas tareas dentro del sistema. Los distintos actores, por ejemplo, una tratativa nos va a generar una tarea para un seguimiento de una reunión. Un adjunto puede ser un pedido de cotización, un presupuesto, un pedido para la entrega, una factura para la cobranza, un servicio técnico para hacer la programación de la visita, etc. Todo eso me va a ir generando tareas en lo que es el núcleo del CRM, ¿sí? Y después todo eso se me va a complementar con un montón de módulos adicionales que vamos a ir viendo sobre la presentación, ¿sí? Ahora sí vamos a lo que sería un caso real y vamos a ir pasando por ese flujo que fuimos, punto por punto, viendo dónde justamente el sistema va resolviendo o va implementando cada uno de los puntos que fuimos viendo. Para esta presentación tenemos una jerarquía, digamos, de empresa más o menos sencilla, digamos, armada de esta forma, donde tenemos a alguien en la parte directiva, donde después vamos a ver toda la parte de información que puede llegar a tener esa persona, encargados de cada área con los distintos
con los distintos empleados. Y ahí vamos a darle a José, que es el vendedor, a Raúl, que es el técnico, y a Andrea, que es la administrativa, y Paola, que es la encargada de la recepcionista. Con todo eso, ahora empezamos con la presentación de ese caso real. Arrancamos con un cliente que llama, Paola lo atiende y ya dentro del sistema registra los datos básicos. Paola le saca los datos que puede obtener de ese cliente, obviamente dependiendo el nivel, digamos, de apertura del cliente. Hay algunos que nos darán más datos, otros que no, hasta no contactar con un vendedor, etc. Paola toma los datos que hasta donde puede y haciendo un clic le manda la carpeta al vendedor. El vendedor, eso es el concepto de, acuérdense, eso que hablábamos de carpeta, donde cada cliente era una gran carpeta con un montón de divisiones. Bueno, este es esa gran carpeta donde Paola cargó a ese cliente y ahora lo que está haciendo es, como si fuera físicamente, ir, agarrar sobre la carpeta, ponerle una nota, escribe, te estoy pasando a este cliente, y va al escritorio de José y le deja esa carpeta. Bueno, eso mismo en forma digital. José recibe esa carpeta y empieza, y obviamente el llamado junto con esa carpeta, y empieza a hablar con el cliente. José termina de tomar los datos que faltan, averigua bien por qué está llamando el cliente, etc. De eso sale que tiene que hacerle un presupuesto. Estuvo hablando de la promoción del lavarropa, la heladera, etc. Entonces arranca con la carga de un presupuesto. Como esa es una promoción que es bastante habitual, ya el sistema la tiene cargada como un modelo, donde yo ya tengo cargado todos los ítems, condiciones, entrega, etcétera, todas las características de ese modelo. Con lo cual José simplemente selecciona el presupuesto modelo y arranca editando, digamos, haciéndole al cliente que acaba de llamar un nuevo presupuesto. En ese presupuesto va a ingresar de manera, digamos, va a tener un montón de campos predefinidos y va a poder cambiar todo lo que es el encabezado, ya sea condiciones de entrega, plazos, condiciones de venta, transporte, etc. Y toda la parte del detalle de los artículos. En cada artículo va a tener, obviamente, más allá del detalle de los artículos que está ingresando, va a tener puede tener una descripción ampliada, precargada para cada artículo, cosa que la presentación del presupuesto quede estéticamente mejor que un texto plano sin ningún formato. Puede incluir fotos, puede incluir descripción ampliada, título, corta, larga, etc. Distintas unidades de medida, puede tener múltiples monedas. Yo puedo estar haciendo un presupuesto donde un ítem sea en pesos, otro en euro, otro en yen, y mezclar varias monedas en el mismo presupuesto. Múltiples niveles de bonificaciones, con autorizaciones, un montón de cosas. Primero, hago una aclaración. Esto es, hoy vamos a ver, creo que ni el 5% de las cosas que se pueden hacer con el sistema. Si empezamos a ver todo el módulo, estamos 2 horas hablando nada más que de esta pantalla. Por eso, vemos un pantallazo rápido y, como decía al principio, después nos quedamos para ver las necesidades de cada uno, las vemos bien en detalle con el resto de las características que tiene el sistema, ¿sí? Pero desde ahí, bueno, ahí fuimos mostrando algunas. Yo puedo tener leyendas precargadas relacionadas con los artículos, lo mismo para adjuntos, puedo tener documentación adjunta, entonces cada vez que yo presupuesto un televisor, automáticamente me pone la folletería, la descripción del televisor, etc. Y un montón de características adicionales. Terminó, esta es la promoción tal cual venía en el modelo ese que utilicé, pero aparte el cliente estaba necesitando otro artículo, entonces entro en lo que sería la búsqueda de artículos, que era otro lavarropa que no estaba dentro de la promoción, y acá tengo, esto sería lo que es la consola de búsqueda de artículos, donde yo puedo filtrar por familia, rubro, puedo buscar por cualquiera de los campos que tenga metidos en Tango o el CRM del artículo, marcas, modelos, descripción, etc. Donde después para cada artículo yo puedo ver cuáles son los comprobantes que tengo pendientes de entregar o a recepcionar para saber el stock y si ese stock me está entrando o no en el próximo plazo, cuáles son las últimas ventas que le hice a ese cliente, cuáles son los últimos presupuestos, etc. Un montón de información. Bueno,
Ahí está. Bueno, un montón de información de lo que es el artículo. Un montón de información de lo que es el artículo que estoy consultando. También tengo descripciones ampliadas, fotos, documentación adjuntas, etc. Precios, stocks en cada una de las sucursales, precios en las distintas listas de precios para saber si ese cliente me lo va a pagar de una forma, de otra, poder ofrecerle un precio u otro según la condición de pago que esté seleccionando, etc. ¿Sí? Con todo eso yo termino seleccionando el artículo y termino de hacer ese presupuesto. Un clic y se lo estoy mandando ya al cliente el presupuesto ese, donde yo puedo tener plantillas prearmadas. Esas plantillas lo que va a hacer es homogeneizar la comunicación de mis vendedores con los clientes, donde ya no va a depender de cada vendedor de cómo quiera presentarle el presupuesto, si se lo adjunta, se lo pone en un Excel, se lo pone en un Word o se lo manda en el cuerpo del mail o cómo se comunica con el cliente, sino tenerlo ya todo prearmado digamos, con algún criterio uniforme, donde yo le decía, puedo seleccionar una plantilla, puedo seleccionar un activador, ese activador va a ser que una vez que yo le envíe el mail al cliente, alguien lo va a llamar, en este caso Paola, para preguntarle a ese cliente si recibió el mail, si lo pudo abrir, si lo puedo ver, etcétera, como para que esa negociación no termine en el mail del vendedor sin ningún seguimiento inmediato posterior. Y eso en definitiva lo que va a terminar armando es un mail. Esto es ese mail aplicado con la plantilla, donde en la plantilla yo puedo hacer que el sistema copie de forma predeterminada ciertas direcciones de mail, donde me va a mandar ese presupuesto, esa impresión de ese presupuesto en un PDF, junto con la documentación adjunta que en ese caso haya tenido, y donde me aparece esta plantilla predeterminada, que es diseñable obviamente por cada uno, donde tendrá parte de datos variables y parte de datos fijos. Por ejemplo, no sé, un dato variable, el nombre del contacto al que se lo estoy mandando, y un montón de información fija, variable en función del cliente, del contacto, etc. ¿Sí? Este es el PDF, digamos, que estaría adjuntado. Obviamente ahora vamos a ver que eso es diseñable y que cada uno puede hacer su propio diseño de impresión, digamos, de lo que es el presupuesto, pero el sistema estaría adjuntando toda esa información. Entonces simplemente son varios formatos de presupuesto de clientes reales que están trabajando con el sistema, donde, por ejemplo, que yo les decía que se pueden mezclar distintas monedas, entonces en el mismo presupuesto es multimoneda, distintas formas de presentación del mismo presupuesto, pero con distintos formatos. Obviamente esto es adaptable a cada uno de las necesidades del cliente. Esto puede ser tan sencillo como una grilla con los artículos o un montón de complejidad agregando variables, condicionales, etcétera, que muestre una leyenda si pasa esto o no, etcétera, y poder jugar mucho con el formato de impresión del presupuesto. ¿Sí? José termina el presupuesto, se lo envía, la pone a Paola para activarlo en el momento, pero aparte se lo programa a él para que dentro de una semana me avise justamente el sistema de que tengo que hacer el seguimiento de ese presupuesto. ¿Sí? Entonces simplemente se indica la fecha de activación de ese presupuesto y José se despreocupa y sigue trabajando con el próximo cliente. ¿Sí? ¿Qué significa esa fecha de activación? Eso que veíamos al principio, que había un montón de módulos que generaban las tareas. Bueno, esto es lo que estamos viendo ahora, donde un presupuesto me puede generar una tarea para el seguimiento de ese presupuesto. Un adjunto me puede generar una tarea. Por ejemplo, no sé, un cliente me manda un pedido de cotización, yo lo guardo como un adjunto y sé que de acá a una semana le tengo que hacer la cotización esa, entonces ya me lo agendo como una tarea. O un cliente me manda un certificado, no sé, de exención de algún impuesto, entonces yo sé que dentro de un año ese certificado se le vence. Entonces, en vez de esperar que el cliente me lo renueve y se olvide, etcétera, yo directamente eso me lo puedo agendar como una tarea y que solo dentro de un año el sistema me avise que tengo que renovar ese certificado. Bueno, cosas por el estilo, puedo generarlo desde adjunto. Lo mismo en tratativas, una reunión, un evento o algo, me generó una tarea de seguimiento, eso lo voy a tener ahí. El reclamo de una factura, la entrega de un pedido, la ejecución de un servicio postventa, etcétera, todo eso
me va a ir a ese gran panel de tareas pendientes que tiene el sistema, que es esto. En ese panel, que es el alma mater, digamos, si es con lo que arrancaría idealmente el día de cada uno de los usuarios, es todo lo que yo tengo programado para hacer en hoy, mañana, esta semana, este mes o este año. Entonces, a medida que yo voy trabajando con el sistema y me voy poniendo distintos compromisos, me va armando este panel, donde si yo me paro hoy, digo, ok, hoy tengo una reunión a la mañana, después a la tarde tengo un evento y a última hora tengo que hacer un llamado para reclamar tal presupuesto, etc. Y así cada uno va armando su panel. En ese panel, cada usuario se va armando sus actividades, va distribuyendo actividades, porque yo puedo, esa actividad que José puso, digamos, para que dentro de una semana me haga acordar de llamar al presupuesto, también se la podría haber asignado a algún administrativo o alguien para que el seguimiento, si bien era propiedad de José, lo haga algún asistente. Entonces, en ese caso, José puede estar monitoreando las tareas de sus asistentes, ver el avance, ver si las ejecutaron en tiempo, etc. Pero además, el asistente obviamente le aparece en su panel de tareas pendientes que esa tarea fue asignada por José y que tiene que estar llamando a ese cliente hoy a la tarde. Y así se va armando este gran panel de tareas pendientes, donde ahí los vemos en formato calendario, ahora lo veo en formato de tipo lista. Y esto es lo que José trabaja día a día para hacer cada uno de los llamados. Arranca con este panel, hará sus filtros, ve cuáles son más urgentes, cuáles son más importantes por el monto de la operación, por el proyecto, por el cliente, etc. Y de acá empieza a consumir cada una de las tareas. Entonces agarra la primera o la que más le interesa, hace el llamado, si era, no sé, si era un llamado, directamente acá sobre la grilla anota el resultado de ese llamado, me dijo que lo llame la semana que viene, posterga esa tarea y le dice, ok, ahora avísame dentro de una semana porque llamé al cliente y estaba de vacaciones, me dijo que vuelve la semana que viene. Y así va consumiendo sobre este gran panel de tareas pendientes. Algunos será rehacer un presupuesto, hacer alguna modificación, hacer una visita, etc. Para el caso de, supongamos que José quiere ver a qué clientes tiene que visitar esta semana, entonces puede filtrar por el tipo de visita, quedarse con los que tiene que programar una visita para seguimiento del cliente y desde ahí selecciona uno de los clientes que tenía en tratativa, donde decía que para Integral Biológica tenía que hacer la activación, el seguimiento de ese presupuesto. Llama desde ahí, llama al cliente, coordina una reunión para dentro de 4 días, lo agenda ahí y ya se olvida y se asegura que el sistema dentro de 4 días le avise de eso. Como no sabe cómo ir a Integral Biológica, le pide al sistema que le dé la ubicación. Voy a ver dónde está Integral Biológica y como José es del interior de la provincia y tiene que venir a Buenos Aires, dice, bueno, ya que está, voy a ver qué otros clientes puedo visitar en la misma zona. Le pide al sistema que le muestre los clientes que están cercanos y ahí detecta que, no sé, Multihogar es uno de los clientes que está por la zona, con lo cual le pide mismo al sistema que le diga cómo llegar de un cliente a otro, abre el cliente Multihogar, también coordina con Multihogar para, después de pasar por Integral Biológica, poder pasar también por el Multihogar. Llega el día de la visita, José, desde la aplicación, hasta ahora lo que vimos fue, desde el punto de vista donde José en su oficina, sentado con la aplicación Windows, o sea, el desktop, estaba trabajando con el sistema. El sistema cuenta con la versión desktop, que es la que estábamos viendo, con la versión móvil, que es la que José puede tener instalada en su celular, y con una versión web que después también en algún momento vamos a ver algo de eso, ¿sí? Pero el sistema cuenta con las 3 plataformas. Obviamente cada plataforma se va a usar en distintos ámbitos. La que es desktop la voy a usar cuando estoy adentro de la empresa, la que es celular la podré usar en el colectivo viajando con el celular,
Y la que es web la usaré desde mi casa con un desktop o incluso también, si quiero, desde el celular, ¿sí? Entonces, José, ves el día de la reunión, ve el listado de las tareas que tiene. Este listado es el mismo que veíamos con muchos colores y, digamos, obviamente pantalla bastante más grande, de todas las tareas que tiene José. Una de esas tareas es integral biológica, que habla de la visita que coordinó José. Abre el cliente, se fija cuál es la dirección del cliente, se fija, con un clic se fija en el mapa cómo llegar al cliente, ve que hay un retraso, sabe que está llegando un poco más tarde, con lo cual llama, ve el contacto con el cual había agendado la reunión, desde ahí ve los datos del contacto en el celular, con un clic hace un llamado, llama al ese contacto, le avisa que está llegando un poco más tarde y mientras está en camino. En el camino se fija la facturación, lo que se le fue vendiendo en el último tiempo a ese cliente. Desde ahí tiene el detalle de la cuenta corriente, los pendientes, las facturas, recibos, etc. Ve cuál es la última factura, se baja el detalle de la factura, que incluso desde acá, si Integral Biológica después le pidiera, podría reenviarle desde acá mismo la factura, etc. Ve el detalle de cómo fueron las ventas del último tiempo con ese cliente y llega al cliente. En el momento de la reunión con el cliente, empiezan a charlar de los distintos productos, etc. Desde el celular mismo tiene posibilidad de acceder al catálogo de productos con descripción, características, fotos, el stock actual para saber si tiene o no determinado stock en las de determinadas sucursales, precios, documentación adjunta, un montón de cosas de lo que es el catálogo de artículos de la empresa. Termina esa reunión y termina haciéndole en el celular, preparándole un presupuesto por los artículos que fueron viendo en ese catálogo. Ahora, como José necesita de autorización para ese presupuesto, él lo arma y inmediatamente después de que lo armó, actualiza el resultado de la reunión y le envía ese presupuesto a un supervisor para que lo revise ese presupuesto y se lo apruebe. Lo mismo que hizo Paola al principio con la carpeta del cliente, que se la llevaba, digamos, virtualmente a José para la aprobación. En este caso le estoy mandando ese presupuesto a un supervisor o a un encargado para que ese presupuesto que José armó en el celular, alguien en la oficina, alguien lo revise, lo apruebe, lo valide, etcétera, y se lo puedan enviar al cliente. De esa forma, José después cuando llega a la oficina, en teoría, si todos hicieron su trabajo, ese presupuesto debería estar listo y aprobado para que él se lo mande y poder hacer el seguimiento con el cliente, ¿sí? Ahí para todo el tema de aprobación, no lo vamos a ver, pero hay todo un circuito de aprobación digital, donde queda guardado qué usuario aprobó el presupuesto, con temas de contraseñas, claves, etcétera, digamos, claves temporales de aprobación, etcétera. Hay todo un circuito que se puede implementar con el sistema para la aprobación del presupuesto. Volviendo a la oficina, pasó un tiempo, llama Lombardi ¿a quién no le ha pasado? Presupuestame lo mismo de la última vez, porque, no sé, Lombardi está abriendo un nuevo local y es más o menos la misma base que de la última compra que hizo, que era también para la apertura de otro local. Entonces, desde ahí, seguimos viendo ese gran carpetero donde, para alguna aclaración, estamos acá en Distribuidora Lombardi y tenemos todas estas solapas que serían las distintas divisiones de las carpetas, donde tengo la información social de Lombardi, tengo las condiciones, las tratativas, los presupuestos, las facturas, o sea, todas esas divisiones que teníamos en ese gran carpetero, las tengo organizadas acá como solapas, ¿sí? Dentro del presupuesto, entonces busco el último presupuesto que le hice para una apertura de un local, tomo ese presupuesto y genero una copia nueva de ese presupuesto. En esa copia, obviamente, voy a actualizar los precios, hago un clic y el sistema automáticamente me actualiza los precios con los precios de la lista vigente o de la lista que yo elija, y sobre ese presupuesto haré las modificaciones que correspondan, cambiando las observaciones, el comentario, no sé, agregando un ítem, sacando otro, etc. Como ese
presupuesto necesita una aprobación porque el cliente me está pidiendo una forma de pago distinta de la que tiene autorizada. Ese presupuesto ahí sí se lo envío a un supervisor para que haga la autorización de ese presupuesto. Con ese envío, el supervisor entra en lo que es la pantalla del cliente, acá está viendo las facturas y está viendo un detalle de cómo viene pagando o viene comprando ese cliente, cuánto tengo en deuda vencida, a vencer, cuánto tengo en cheques a tantos días, etcétera, incluso promedio de días de pago, de deuda, de recibo, pago a deuda, pago a recibo, etcétera. Tengo ahí un montón de indicadores que nos pueden servir para justamente analizar la cuenta corriente del cliente. A su vez, tengo un modelo que, ¿quiénes de acá usan Tango Live? ¿Nadie más? Estaban tímidas, no. Bueno, a ver, como la mayoría, hay muchos que no usan, cuento un poquito. Tango Live es algo nuevo de los últimos 5 años, 8 años más o menos, que si bien tiene un montón de informes prearmados, nos permite justamente a cada usuario armar sus propios informes o tablas o cosas por el estilo. Con el mismo concepto, CRM Go tiene un live que de vuelta viene un montón de modelos prearmados, pero después justamente el valor de eso es que se pueden armar esas cosas raras que cada uno de los clientes necesita, que es súper habitual, con este modelo, con este módulo. Este en particular es un modelo donde yo puedo ver el detalle de la deuda de los clientes. Esto de vuelta no es algo que viene fijo con el sistema, sino es algo que se puede programar a gusto de cada uno. Este es un ejemplo. Después vamos a ir, durante el transcurso de la presentación, vamos a ir viendo un montón de modelos de live. Todos esos no son cosas que vengan ya estándar o que sean fijas, sino que justamente son lo que se puede programar con el módulo, ¿sí? Entonces, esto es un modelo que me da el detalle de la deuda vencida, vencer, cuál es la factura más vieja, etcétera, el detalle de las facturas, un montón de información de lo que sería la cuenta corriente. Incluso, no sé, poner una tasa de interés me dice cuál es el monto, digamos, del riesgo, el costo financiero de ese cliente, el riesgo crediticio, etcétera. Un montón de datos que se pueden analizar de ese cliente. En función de eso, este supervisor decide aprobar ese presupuesto con esa forma de pago. Directamente desde la consola del presupuesto, lo aprueba y ya realiza el pasaje a pedido. Esto que habíamos hablado al principio de que un presupuesto se termina transformando en un pedido para que después Tango lo facture. Esto es tan complicado como hacer un clic en pasar a pedido y eso terminó generando un pedido listo en Tango para facturar. Que según digamos, la forma de trabajar de la empresa, se puede facturar, remitir desde Tango o remitir desde el CRM, facturar desde Tango, etc. Pero si no, siguen haciendo la factura y el remito como vienen trabajando hasta ahora. Creo que la mayoría trabaja con pedidos o no en Tango. Bueno, lo mismo que sería cargar un pedido en Tango desde la consola de pedidos de Tango, esto termina cargando un pedido en Tango listo para facturar. Ese pedido en Tango se factura y sigue su curso. Asociado a esto, en este caso vemos este hecho puntual, pues es bastante común, pero se puede asociar a cualquier acción. Por ejemplo, esa acción de haber pasado un pedido a Tango puede generar acciones. Esa acción puede ser, en este caso, mandar un mail. Entonces yo puedo pedirle al sistema que cada vez que alguien me genere un pedido y lo pase a Tango, le mande un mail a la encargada de facturación avisando que tiene un pedido listo para facturar. Por ejemplo, al despacho que tiene un pedido listo para armar. Y así para cada uno de los casos. Con ese mail que le avisa a la administrativa Andrea que tiene un pedido listo nuevo para facturar, con ese mail Andrea puede entrar en esta consola, ver el detalle de ese pedido, consultarlo y hacer, como decía, se sigue por acá o se sigue por Tango.
Si lo sigo por Tango, hago la factura desde Tango, tengo la factura y esa factura ya queda en la cuenta corriente, impositivo, IVA, etcétera, el detalle de la factura. Desde acá puedo incluso ver el pedido y si quiero, por ejemplo, no sé, remito por un tema de organización, me conviene hacerlo desde acá en vez de Tango, también se puede mezclar eso, ¿sí? Desde acá generé la factura, genero el remito o genero los dos y queda esa factura grabada en este caso en la subcarpeta, en la carpeta, digamos, en la división de facturación de distribuidora Lombardi, me queda esa factura. Esa factura la hice por Tango, la envío automáticamente. Cuando ya la empiezo a reclamar, desde acá puedo incluso enviarla directamente desde el sistema, viendo la cuenta corriente, botón derecho, le doy a enviar y me manda la factura a ese cliente, ¿sí? Directamente de vuelta con el concepto de plantilla, activador, etcétera, que veíamos para la parte de presupuesto, puedo hacer el envío de las facturas desde el sistema. Ahora, esa mercadería que acabo de pasar a facturar, ahora hay que entregarla. De vuelta, un modelo de live, con la misma aclaración, esto no es algo que está prearmado, sino que justamente se hace, hay un montón de modelos prearmados, pero no es algo que es fijo sino que se puede customizar para cada empresa en forma de trabajar. Tengo un modelo donde puedo ver todas las cosas que tengo pendientes de entregar. Desde ahí puedo ir seleccionando, puedo ver, por ejemplo, no sé, acá tengo los metros cúbicos que me ocupa cada una de los pedidos, la cantidad de bultos, etcétera, un montón de información para organizar el recorrido. Con eso voy seleccionando, indico cuáles son los pedidos, remitos, facturas, depende de lo que me esté basando, que quiero entregar, y el sistema me permite organizar ese recorrido, donde me da un detalle de todos los clientes que tengo que visitar y un resumen de todos los clientes que tengo que visitar y un detalle cliente por cliente de cómo llegar, lo que tengo que bajar, qué comprobante le estoy entregando, si tengo deuda, no, etcétera. Todo eso se puede programar dentro del sistema, ¿sí? Ahora, ¿quiénes de acá tienen el problema de llegada de mercadería, quiebres de stock, que se quedan sin stock y tienen backorder? ¿Alguno trabaja de esa forma? ¿No? Ah, bien. Bueno, uno por lo menos. A ver, es un problema generalmente bastante habitual. A ver, muchas veces yo voy haciendo presupuestos a mis clientes. Le digo, ok, yo te vendo 100 televisores, pero no tengo 100, ahora tengo 50, en cuanto reciba los otros 50 te los voy mandando. Yo puedo ir haciendo ese presupuesto va a quedar como pendiente de entrega, y después puedo tener el día que hoy me llegó un cargamento de 10.000 televisores, que yo le debo 50 a él, 30 a él, 80, etcétera, voy debiendo a todos los clientes, que incluso muchas veces puede ser que ese cargamento ni siquiera me alcance para todos los clientes, y a veces es mucho más complejo y no tengo un cargamento de 10.000 televisores, sino tengo un cargamento de 100 artículos distintos que le debo alguno a cada uno de los clientes, etcétera. Yo desde acá tengo una consola donde tengo el detalle de todo lo que me estoy debiendo a mis clientes, junto con el stock que tengo pendiente, comprometido, el que tengo acá, que acabé de recepcionar, etc. Y desde acá, en forma manual, semiautomática o automática, o sea, automática digo, bueno, entrega a todo lo que pueda en función de la fecha del pedido, la vigencia, un ABC de clientes, pues puedo decir, estos son mis clientes más importantes, le doy prioridad a la entrega de esos clientes, etc. En forma semiautomática, porque después puedo, basado en lo que el sistema calculó en forma automática, después ir cambiando, o en forma manual, ir seleccionando cada uno de los artículos. Todo esto, con esta consola voy poniendo ahí las cantidades y se encarga de generar todos los pedidos de facturación según el stock que ahora tengo disponible para la entrega, ¿sí? Hoy en Tango, ¿cómo lo hacen? ¿Compartirlo? ¿Cómo hacen hoy? ¿Tienen Tango? Sí. Bien. Llega un embarque. Tienen que empezar
Ah, bueno. Tenemos varios. Bien. Pero bueno, para los que, no sé si alguno trabaja más con esta forma, pero en Tango, digamos, es bastante engorroso porque tienen que ir pedido por pedido, activando las cantidades, haciendo el cálculo de lo que ya fueron remitiendo parcialmente, etcétera. Es bastante complicado. Desde esta consola tienen la posibilidad de acelerar todo ese proceso. Bueno, este es un resumen rápido de lo que estuvimos viendo hasta ahora, donde el vendedor hace el presupuesto, eso se almacena en la carpeta del cliente, se envía por mail, se genera el seguimiento de la activación de ese presupuesto, tiene la posibilidad de pasar por algún circuito de autorizaciones, versionado para los que trabajan con alguna certificación. Generalmente es algo que le piden es mantener el versionado de todas las cosas que le fueron mandando al cliente, entonces también trabaja con la posibilidad tiene la posibilidad de trabajar con versiones. La aceptación, el rechazo, así como vimos la aceptación que después termina pasando al pedido, factura, registro de Tango, también es importante mantener el tema del rechazo y las estadísticas, donde cada vez que yo me entere que un presupuesto no lo ganamos por algún motivo, puedo declararle por qué se perdió ese presupuesto y entonces después al final del periodo tener una estadística de cuántos miles de pesos estoy perdiendo por falta de stock, por precio, por entrega, etcétera, y poder ir justamente corrigiendo eso, ¿sí? Bien. Ahora, con esto le hicimos el presupuesto, lo facturamos y lo entregamos. Siguiente paso, cobrarlo. Esto generalmente lo pasamos porque alguien tiene problema con cobranza, pues la última vez todos los que vinieron al evento dijeron que lo llamaban al cliente para preguntar cuándo le podía pagar. Si alguno tiene, lo vemos, pero bueno, como no es real eso, justamente el sistema tiene algo para agilizar y mejorar justamente la gestión de cobranzas. Uno de los ejemplos de vuelta del live que vemos es esta consola donde, por ejemplo, yo acá tengo todas las facturas que tengo pendientes de pago según determinado criterio. Alguno dirá, yo la factura la empiezo a reclamar en el momento que se emite la factura, otro la empieza a reclamar al vencimiento, otro la empieza a reclamar 10 días antes, etc. Todo ese criterio es modelizable en el sistema y entonces yo con esto voy a tener esta consola donde tengo el detalle de las facturas que me deben mis clientes. Con eso puedo hacer varias cosas. La primera y más sencilla es el envío de mails. Desde acá yo puedo hacer un envío masivo a cada uno de mis clientes que tiene deuda, ya sea factura por factura o una especie de resumen de cuenta general del cliente, diciendo cada vez que, no sé, e incluso programarlo para decir los viernes a la tarde quiero enviar a todos mis clientes que me deben más de 500 pesos un detalle de la cuenta corriente con el detalle de las facturas vencidas a vencer, etcétera, metido en el mail o un PDF con el resumen de cuenta corriente. Eso se puede hacer en forma manual, ejecutando una consola tipo esta o programándolo incluso para que el sistema lo haga de manera automática con cierta periodicidad. Otra de las cosas que puedo hacer es generar tratativas. Esto que hablábamos justamente de ese seguimiento, esas tareas que estaban relacionadas a la factura para el seguimiento de las cobranzas, yo puedo hacer que desde acá, para cada una de esas facturas que el cliente me está debiendo, me genere una tarea para, si es una organización sencilla, será para Andrea, que es la que se encarga de llamar a los clientes para las cobranzas. Si es un poquito más complicado, será un grupo de cobradores asignados, cada cliente tendrá un cobrador asignado y distribuirá las tareas según el cobrador que tiene asignado cada cliente, o incluso si en algún escenario más complejo puede ser por la antigüedad de la deuda. Tenemos casos donde los primeros 15 días lo llama a un cobrador, del día siguiente a 2 meses lo llama un cobrador con una voz más gruesa, y después de eso ya pasa al estudio de abogados y se genera desde acá. Bueno, ese tipo de cosas se pueden implementar en el sistema y justamente organizar esas tareas de cobranzas. Para el caso sencillo, digamos que en este caso sería Andrea la encargada de reclamar todo eso, con ese panel yo genero las facturas y ¿se acuerdan? Es el mismo panel que estábamos viendo del lado del vendedor, donde José tenía todos sus compromisos para llamar a Integral Biológica, hacer un presupuesto, etc.
donde acá Andrea la mayoría de sus tareas va a ser reclamar las facturas. Entonces desde acá va a poder abrir la factura. Esto obviamente como está ligado con Tango, yo acá puedo estar viendo el importe pendiente de esa factura. Cuando se paga esa factura con Tango, el sistema me la puede dar de baja, o sea, un montón, como todo esto está trabajando con la base de, digamos, de Tango, tengo la posibilidad de esa conexión. Incluso acá yo lo que estoy viendo son todas las facturas de Tango, sin importar si las facturas nacieron antes o después de la implementación del CRM, con lo cual esto que es el reclamo de cobranzas es algo que una vez instalado el sistema, sin ninguna parametrización compleja ni mucho tiempo de capacitación, a las 2 horas de haber instalado el sistema pueden estar usando esta consola, la generación automática de las tratativas, etcétera, que eso ya viene como un modelo prearmado, y están usando esta consola para que Andrea esté reclamando los pagos de las facturas, ¿sí? Desde ahí, Andrea empieza lo mismo que José en su momento con sus tareas, empieza a consumir, a llamar a cada uno de los clientes por cada una de las facturas que me debe. Esto también tiene el cliente en una de las pantallas, tiene la posibilidad de ingresar los horarios de cobranza, con lo cual, obviamente, estas tareas me las va generando para la hora, fecha y hora, o sea, día y hora que yo sé que Distribuidora Lombardi atiende por los pagos. Entonces yo sé que Distribuidora Lombardi son los jueves de 10 a 10 y cuarto que me atiende para reclamar los pagos, entonces sé que eso me lo tengo que poner en esa fecha, el sistema lo pone automáticamente, y cuando son las 10:01 el sistema me avisa con un pop-up, llama a Lombardi porque te perdés la ventana, y si no tengo que esperar a la próxima semana. Bueno, todo eso es parte de lo que hace Andrea con el sistema. Una vez que Andrea logra que Distribuidora Lombardi le dé una fecha de pago, directamente, o sea, ahí tiene todos los comentarios, es como agarrar la factura y del lado de atrás empezar a escribir, pero esto obviamente en forma digital y organizado, y que según los permisos pueden verlo todos los usuarios y está compartido, ¿sí? Ahí Andrea anota que esas facturas ya están listas para retirar, y así, digamos, y esa tarea ya queda para Andrea cerrada. Ahora esa tarea será propiedad de alguien que tenga que ir a retirar ese pago. Para eso, de vuelta, el sistema con una consola que se puede armar dentro del live, tengo todas las facturas que puedo pasar a buscar el pago, y con esto puedo organizar un recorrido de cobranzas. De ahí selecciono qué facturas voy a querer cobrar y le digo al sistema que me organice ese recorrido, o en forma manual, porque yo digo primero tengo que pasar por este, por otro, etcétera, o en forma automática y que me lo optimice por el recorrido. Con esto lo imprimo, se lo doy al cobrador y va a retirar los pagos de las facturas que están ese día, ¿sí? Este es un pequeño resumen de lo que vimos recién, y esta es la importancia que recalco con esto, que todo esto son las facturas comprobantes que ya están en Tango, entonces no hace falta terminar de implementar todo el sistema, el presupuesto, etcétera. Ya con la factura que yo tengo en Tango puedo arrancar con la cobranza y con este panel, digamos, este trabajo de cobranza, ¿sí? El envío por mail, estadísticas obviamente después todo esto asociado a las estadísticas, esas que veíamos de promedios de día recibo, cobranza, etcétera. Todo eso se alimenta automáticamente del sistema, etcétera, ¿sí? Bien. Ahora, presupuestamos, facturamos, entregamos, si tuvimos un poco de suerte, cobramos. En algún momento, según el rubro, puede haber algún servicio postventa. Después de haber vendido algo, puede haber algún reclamo o algún mantenimiento sobre el servicio, sobre el producto. O incluso simplemente la instalación. Capaz algunos productos llevan alguna instalación asociada a esa venta, entonces ese módulo de servicio técnico les permite organizar esas actividades, ya sea que esa actividad se hace en el cliente, o sea que un técnico va físicamente al cliente, o el caso contrario, donde el cliente nos trae el equipo para hacer algún mantenimiento o algo a nuestras oficinas. Según eso, llama un cliente por un lavarropa que tiene algún problema, que es uno de los que nosotros le hemos vendido. Como se los vendimos nosotros, simplemente por ingresar el número de serie de ese lavarropa, yo sé que ese cliente es, de vuelta coincidentemente, Distribuidora Lombardi, con este número de serie que acabo de encontrar. Ahí tengo los detalles de ese equipo.
equipo que le vendía a Lombardi, cuándo se lo vendí, si está en garantía, no, datos adicionales, o sea, un montón de información de lo que es el detalle de ese equipo. Una aclaración que la hago acá, pero es para todo el sistema. Ya sea los datos del cliente, de un presupuesto, de un número de serie, de un pedido de servicio, etc. El sistema viene con todo un juego de campos estándar, donde a alguien se le ocurrió que el campo estándar, digamos, tiene inicio y fin de garantía. Ahora, si usted dice, no, mira, yo garantía no tengo, entonces estos dos no me sirven, pero quiero agregar 20 campos más con uno que sea un desplegable con estas opciones, otro que sea un campo de fecha, otro un texto, etc. El sistema les permite justamente trabajar con esos datos y cambiar el formato, digamos, esos campos estándar o agregar campos nuevos con información propia de cada uno. Algunos dirán, sobre todo lo menciono siempre acá porque los equipos seriados tienen algunas características muy particulares. Algunos tendrán un precinto, válvula, número de serie, número, fecha de fabricación, etcétera, un montón de datos que desde la misma consola de sistema ustedes pueden diagramar cuáles son esos datos adicionales que necesitan. Esto, repito, para series, para un cliente, para la información de un cliente, de un presupuesto, para cualquier módulo dentro del sistema, pueden trabajar con campos adicionales definibles por cada uno, ¿sí? Entonces, desde acá tengo el detalle de los pedidos que se hicieron para ese cliente, de toda la información para esa serie, con toda la información de los datos de esa serie. Desde acá, la recepcionista le toma un nuevo pedido, asociando ese número de serie, ingresando quién llamó, con quién hablé, qué problema me declaró que tenía, si el equipo está en garantía o no, etcétera. Digamos, hace todo el ingreso del pedido de servicio, que ese pedido de servicio, si es material, si es un equipo que está trayendo el cliente para reparar a nuestras oficinas, también podrá ser un comprobante de recepción con el detalle de si trajo accesorios o no, qué es lo que trajo, y si es algo que un técnico tiene que ir a reparar, se pueda programar para que el técnico le aparezca después en su agenda, que ahora vamos a ver cómo se hace. Andrea toma el pedido, ese pedido queda pendiente de que algún técnico lo asigne. En este caso está Raúl, que es el encargado de servicio técnico y es el que se encarga de ver ese pedido, contactarse con el cliente si necesita más información y ver qué técnico, acá yo en este caso tengo 2 técnicos, qué técnico lo puede hacer y en qué hueco se puede meter. En función de eso ve, no sé, que Juan lo puede hacer y que tiene un hueco el miércoles por la tarde, entonces simplemente arrastra ese pedido que quedó como pendiente a ese hueco que tiene Juan y ya queda programado para que Juan a las 3 de la tarde pase por distribuidor Lombardi para hacer ese pedido. Lo mismo que veíamos con la parte del presupuesto, la impresión es totalmente customizable según distintos formatos. Digamos, esto que les decía que algunos lo usan como comprobante de recepción, otros será con algo para que después el técnico complete el resultado de la operación. Casos tan extraños como que me permite completar determinadas cosas, etc. Todo eso armado con eso que les decía de los campos adicionales. Desde ahí puedo, con esa misma aplicación, organizar el recorrido de los técnicos y, digamos, imprimirle, por ejemplo, un mapa al técnico. El día del pedido, el técnico, de vuelta ahora volvemos a la vista fuera de la oficina con el celular, en este caso el técnico que está en la calle, con su celular y la aplicación conectada, tiene el detalle de todos los pedidos que tiene que hacer hoy, mañana y que tienen programados. Con lo cual arranca hoy a la mañana y dice, ok, a distribuidora Lombardi tengo que ir a hacer este pedido, abre ese pedido, ve el detalle del pedido, ve dónde, o sea, la categoría del pedido, el estado, lo que se le prometió, qué fecha, qué hora, etc. Ve con quién se había hablado, o sea, quién lo solicitó, en qué dirección hay que hacer, porque puede ser que sea en una de las tantas sucursales que tiene distribuidora Lombardi. Entonces, de ahí puede ver cómo llegar, llamar al contacto, etc. Ve la falla, qué es lo que tiene, qué problema tiene
el equipo que va a reparar y desde ahí, una vez reparado, él mismo ingresa el diagnóstico, distribuidora Lombardi puede firmarlo en forma digital, cosa que quede el conforme del cliente, y ahí el mismo técnico puede ir ingresando la cantidad de trabajo que fue haciendo, o sea, qué estuvo haciendo, cuánto tiempo, qué le arregló el lavarropa, etcétera, incluso si requiere una revisita porque le faltaba un repuesto, tuvo que volver, etcétera, puede ir documentando todo eso. Puede ingresar fotos del producto, o sea, desde el celular directamente sacarle una foto y asociar el producto antes, después de la reparación, el estado, etcétera. Incluso puede asociarlos y dar de baja directamente del stock los insumos que está consumiendo. Es decir, fue a distribuidor Lombardi y tuvo que cambiar una bomba. Ese técnico puede ser que tenía una bomba encima, pone la bomba y declara que a Lombardi, o por garantía y va a ir por cambio, o para facturársela, tuvo que consumir una bomba. Eso después va a descargar obviamente el stock del técnico y yo con eso puedo tener el stock que tiene cada uno de los técnicos encima, en su valija, en su camioneta, que el sistema automáticamente me vaya descargando de ese stock para avisarme cuando incluso hay que hacer una reposición, porque yo digo, no sé, los técnicos tienen que tener al menos 3 bombas de este modelo, cuando me baja del stock de eso, que el sistema me avise de que le tengo que hacer una reposición, cosas por el estilo, y directamente desde el tango después le hago la reposición de la mercadería que fue trabajando, que fue instalando, incluso desde el mismo sistema me va a ir dando un listado de la mercadería que el técnico me tiene que devolver. El técnico cambió una bomba, sacó la bomba averiada. Al final del periodo, yo digo, bueno, hoy, esta semana sacaste 3 bombas, dámelas, no sé, te pusiste 3 bombas nuevas, dame las bombas averiadas para que esas vuelvan a reparación, desguace, etc. ¿Sí? Desde ahí, desde la aplicación, le da el ok al cliente, firma, lo finaliza el pedido. Alguien después desde la empresa lo revisa, valida lo que cargó el técnico, los repuestos, las horas, etc. Y esto en función de si este pedido está en garantía y con cargo o no, etc., se pasará a facturar a Tango. Desde acá, digamos, yo puedo ingresar, ver, ingresar y controlar las horas, los números de serie asociados, los insumos, documentación adjunta, podría tener algún certificado, alguna validación o algo por el estilo, las fotos o incluso órdenes de compra. Yo podría tener, es bastante común que el servicio, hay ciertas partes del servicio que no las hacemos nosotros, sino que las tengo que tercerizar. Entonces yo digo, por ejemplo, no sé, yo la parte del, no sé, reparo camiones y toda la parte de mecánica la hacemos en la empresa, pero no sé, la tapicería, si hay que cambiar un asiento, la hacemos en un tercero. Entonces, desde acá yo puedo generar una orden de compra a un tercero por el retapizado del asiento de ese camión. Esa orden de compra queda asociada a ese pedido de servicio, va a estar en Tango para el seguimiento de cuando venga la factura del proveedor, el costo, etcétera. Va a incrementar el costo de lo que es ese pedido de servicio, porque es algo que yo obviamente a mis proveedores le tengo que pagar, y que desde acá, desde el pedido de servicio, yo puedo ir consultando en qué estado está esa orden de compra, si ya se recibió, si se facturó, etcétera, puedo ir viendo el estado, ¿sí? Con todo eso, eventualmente, si esto tiene que transformarse en una factura, se generará de vuelta en Tango un pedido, listo para facturar, y se le factura la reparación, los insumos o no, depende qué es lo que esté en garantía o no, para distribuir a Lombardi, ¿sí? Que incluso, bueno, acá vemos un resumen, pero que incluso la orden de trabajo, el pedido de servicio ese, puede generar un presupuesto que después tendrá que ser con todo su seguimiento aceptado por el cliente, etcétera, o incluso al revés, que un presupuesto después termine generando una orden de servicio. Hay una relación íntima, digamos, entre esos dos ítems que uno puede disparar el otro, ¿sí? Básicamente hacemos la orden de servicio, se asignan los técnicos, calendario, se registran las horas, fotos, stock del técnico, etc. Y termina en lo que es la facturación de Tango, ¿sí? Te hago una pregunta. Sí. Con respecto a los pedidos... Menos mal que me preguntaron algo porque me estoy... Con respecto a los pedidos técnicos, ¿vos podés asociar el SLA, el Service Agreement de cada contrato? O sea, para que te mande alertas cuando se está venciendo. Sí. Una de las tantas cosas que no vimos
es la posibilidad de asignarle proyectos, oportunidades, donde yo puedo, un contrato, lo puedo tener cargado en el cliente. Cada pedido que yo voy cargando puede estar asignado a ese contrato, porque también puede haber pedidos que estén fuera. O sea, yo digo, el contrato cubre esto. Ahora vos me llamaste para reparar esta otra cosa, yo voy, pero está fuera de esa garantía del contrato, etc. Y en ese contrato puedo tener el SLA, incluso en distintas etapas, porque yo podría tener, uno es el tiempo de primera respuesta, o otro tiempo para el tiempo de confirmación y otro tiempo para la reparación. Entonces, eso con campos adicionales, que era lo que mencionaba que se pueden poner, yo podría poner todo eso y programar el sistema para que pedido que entró y no cumplió con la primera parte del SLA hasta pasar a tal estado, o sea que estuvo más de 20 horas en determinado estado, ya me esté dando una alerta de que me estoy pasando del SLA. Y así para cada una de las etapas, ¿sí? Informe de productividad por técnico, todo eso. Sí. Sí, eso después, ahora vamos a ver un poquito el tema de las salidas que tiene el sistema. Ahora, una de las partes que vemos es esa. Sí. ¿Se puede asignar en una misma visita a 2 o 3 personas en el mismo horario? No, 3. Acá en este ejemplo es un técnico, que podría ser una empresa de limpieza que tiene que mandar a 2 o 3 personas. Sí, ahí puedes programar que haya N técnicos, técnicos, personas o digamos, o incluso hasta a veces equipos, porque vos decís, sí, va el técnico pero tiene que llevar una máquina. Y esa máquina la puedo declarar como un equipo que tiene su propio calendario, porque esa máquina cuando se la llevó Juan, no la tiene disponible José para llevársela. Entonces, ya sea una máquina, una persona, un técnico, lo que sea, se puede declarar ahí, sí. E incluso después, con el tema de los listados que decían, el día de mañana puedes decir, de esa máquina quiero ver la capacidad ociosa que tiene esa máquina o el índice de utilización. O incluso para el mantenimiento, digo, bueno, cada 1000 horas de uso yo le tengo que cambiar esto y tener un plan de mantenimiento asociado también se puede poner. Sí. Una pregunta, digamos, ¿hay alguna manera de medir entre la funcionalidad estándar de Tango y lo que te aporta el CRM, aparte de la parte de manejo de contacto? No entendí, perdón, vamos de vuelta. Claro, vos estabas hablando de todo este tema de asignación de técnicos y demás. Eso no está en Tango, no viene en Tango. No. Esto es funcionalidad pura que aporta el CRM. Claro, sí, todo lo que vimos de acá, o sea, yo de Tango lo pasé rápido, que se factura en Tango, punto. Eso entiendo que ya todos digamos, lo tienen. Claro, bueno, pero hablaste del pedido también que sí está en Tango. Claro, lo que pasa que es como el sistema se conecta con Tango, o sea, todo lo anterior a que ingrese el pedido en Tango es todo CRM. Okay. La carpeta, el pedido, el presupuesto, el pedido de servicio, el presupuesto, etcétera, todo eso es CRM. Un clic y se transforma en pedido, que de ahí toma la posta de Tango hasta que eso se remite factura. Y después vuelve a tomar la posta CRM para entrega, cobranza, etcétera. ¿Sí? Bien. Sí. Si el técnico hace mal el remito, Le pegamos. ¿hay forma de corregirlo? Porque se genera el pedido. El remito se hace desde Tango. A ver, si el técnico carga el pedido. Antes de que eso se transforme en un pedido en Tango para facturar, pasa por una etapa previa en administración, que es la que se encarga de validar, revisar ese pedido y el que confirma ese pasaje a Tango. Con lo cual ahí tenés una etapa de control previa. Supongamos que pasó esa etapa, nadie se dio cuenta y lo hizo mal. Le facturaste y se facturó mal, eso ya es propiedad de Tango, es anular la factura, volver el pedido para atrás y rehacer, digamos, modificar ese pedido de servicio para generar una nueva orden de facturación y hacerlo bien esta vez. ¿Sí? Una consulta. Si yo uso Tango integral, tengo todo cargado, base de clientes, proveedores, artículos, instalo el CRM, ¿automático chupa toda la información el CRM? Por supuesto. Sí, eso. La ¿Lo primera. puedo empezar a usar? En 2 horas ya tengo toda la información. Tal cual. El primer concepto que vale acá la pena aclarar es, este sistema no... A ver, por ejemplo, los artículos. Los artículos son los que ustedes dan de alta en Tango y hasta ahora nadie nos demostró que de Tango le falte alguna función para dar de alta algún artículo. Entonces, ¿para qué vamos a hacer de vuelta un alta de artículos nueva si la de Tango funciona?
usamos la de Tango Si y es quiero dar de esa. alta un artículo desde el CRM, No se puede. No se Todo puede eso porque desde la base no de Tango. reinventamos la rueda. O sea, las cosas que Tango las hace y las hace bien y no hay... O sea, el CRM alimenta a la base, pero la base, esas cosas no alimentan el CRM. ¿Sabes lo que digo? Al revés. me mareé. No, Bueno, a ver, hay yo una lo sola... hago- No, yo espera. todo eso lo hago en el Tango. Sí. Si le quiero poner una foto, una descripción adicional, todo eso es del Tango. Correcto. Y eso actualiza lo que tengo en el CRM. No hay nada que actualizar porque el CRM lo ve directamente Lo de ve ahí. O sea, no hay... toma la información de Claro, ahí. y esa vale la aclaración porque al ser un programa que, de hecho, este sistema para toda esta integración no funciona si no tienen Tango. Con lo cual, digamos, no hay que el CRM tiene su base de artículos que cada tanto agarra los artículos de Tango y los ponemos. No, Por eso hay una única es base de una datos. única base que es la de No podés artículos de tener Tango. CRM suelto, tenés que tener Tango sí o sí. Hay una base de Tango, de hecho, en algunos casos, donde dicen, mira, yo tengo mi sistema y no me quiero cambiar de sistema y no quiero poner el Tango, pero quiero usar esto, termina siendo un Tango chiquitito abajo para darle el mínimo soporte, un Tango el más chiquito que exista, para darle el soporte para que el sistema pueda trabajar, si no, no funciona. Pero todos los datos de que yo le voy cargando, que va todo este proceso de CRM a los clientes, por ejemplo, que van actualizando, sí, la actualiza la base. Sí, Eso es sí, lo que te tal quería cual. preguntar, la información. Sí, va sí, ahí. sí, eso sí. Y si yo cargo un cliente nuevo, ¿dónde se carga? ¿En CRM o en A partir de que ponen el CRM, se carga el CRM, porque en Tango vos tenés clientes. Ahí El yo tengo- CRM, claro, pero en el CRM vas a tener clientes más prospectos, proveedores, empleados, amigos, o sea, todo eso que veíamos al principio, la base del CRM es más amplia que la de Tango. Con lo cual, siempre van a hacer el CRM, clic mediante, pasa El acá. cliente que cargo aparece todo en Tango. Exacto, exacto. Y Sí. toma bases de datos de Tango, como transporte, Exacto, sí. condiciones de Transporte, no hay una alta de transporte No, en el no. CRM, se usa la de Tango. Correcto. Sí. Sí. Recién mencionaste prospectos. Ujú. Yo puedo dar, estas serían las oportunidades de negocio, digamos. Sí. Yo puedo generar esas oportunidades a partir de un evento. Por ejemplo, yo voy a un congreso y entonces Y saca una puedo lista crear de Excel una campaña. con todos los registros que tiene. Claro, yo puedo entonces generar en el CRM un evento o una campaña a la que relaciono determinados prospectos. Claro, si me da 10 minutos, llegamos a esa parte que... bien, Sí, sí, eso. todavía no terminé, por eso... Está bien. Si hay alguna duda de servicio técnico, sí, así la vemos. Decime. ¿Tenés posibilidad de hacer algún tipo de checklist en el celular, algo para el técnico que va, que revise esto, revise lo otro? Sí, sí, eso en la impresión, digamos, a ver, ahí ni lo llegamos a ver en la parte del celular, pero si vos hasta decís, bueno, me quiero bajar el PDF del pedido de servicio, pero aparte quiero ver, no sé, todos los servicios anteriores que tuvo esa serie, un listado, y aparte tengo un listado de todas las cosas que tengo que verificar cada vez que voy a cambiar un motor de lavarropa, y lo quiero, y obviamente eso está programado para que lavarropa, motor y todo esto para verificar. Yo puedo ir marcando en el celular automáticamente una actualizan. Eso con campos adicionales se puede hacer. Seguimos, ¿sí? Después, ya les digo, si quieren seguimos después con las preguntas, pero así no demoramos al resto. A nivel gerencial, una vista global de lo que es la actividad de la empresa con un módulo que es el de indicadores, un tablero de control donde este tablero es diseñable por cada uno, donde este es un ejemplo de indicadores, torta, mapa, líneas, barras, filtros por selección, tipo ahí del listado de artículos puedo seleccionar, filtros por fecha, etcétera. Yo puedo armar mis propios indicadores con información que o esté en Tango, o esté en CRM, o incluso esté en alguna planilla de Excel externa que alguien mantiene, o incluso hasta podría hacerlo en otra base de datos. Desde acá cada uno puede armar sus indicadores, viene un juego de indicadores predefinidos, pero que después cada uno puede modificarlos. Esos indicadores yo los puedo ver de vuelta desde el desktop, los puedo ver desde la web, distintos tipos de indicadores, con detalle, doble clic y me abre el panel, etcétera, un montón de funcionalidad. Y esto es para que vean que la definición no es nada compleja, donde
Yo acá simplemente le digo qué tipo de indicador quiero generar, de dónde saco los datos, que estos son datos precargados que ya tiene el sistema. Si ustedes dicen, bueno, yo quiero sacar datos de facturas, de presupuestos, de esto, hay un montón de vistas precargadas. Después, obviamente, ustedes pueden agregar sus propias vistas, pero para los, digamos, los orígenes estándar ya tienen toda la información cargada. Y simplemente esto es como armar uno de estos gráficos en Excel, donde yo le digo cuál es el eje de datos, el eje de títulos, etcétera, y qué es lo que quiero hacer con esos números y sumarle el promedio o lo que sea, y voy armando mis propios indicadores. Obviamente todo eso con tema de permisos, donde algunos podrán verlos, algunos empleados podrán verlos, no, etcétera, y el sistema contempla todo eso. En varios ejemplos fuimos viendo algunas funciones del Live, que yo les decía que es un módulo que, si bien trae un montón de ejemplos prearmados, me permite justamente armar esas cosas más raras que cada uno necesita según el rubro. De acá vamos a ver rápido un par de ejemplos, digamos así, como para que se lleven en la cabeza. El primero, el más sencillo, es una grilla con información de algo. ¿De qué? Y de algún dato del CRM, de Tango, algún dato, en este caso de la cuenta corriente, datos con detalle, cosas que yo le dé doble clic y me abra el detalle de cómo llega a ese número, cosas por el estilo, se pueden armar dentro del Live. La posibilidad de generar tareas, esas tareas que vimos con el ejemplo sencillo para Andrea, para generar las facturas, se pueden generar en función de lo que yo quiera. Es decir, no sé, digo, yo, no sé, tengo una librería y vendo resmas de papel que sé que son recurrentes y mis clientes, yo tengo el ciclo de compra que es de 30 días, entonces yo sé que todos mis clientes cada promedio 30, 40 días me tienen que estar comprando, entonces yo desde acá puedo generar un listado que me dice los clientes que me venían comprando y que hace más de 50 días que no me compran. Entonces, ¿para qué? Para que un vendedor lo llame y diga, che, ¿qué pasó? No estás comprando en otro lado, etcétera, y activar eso. Eso ya sea para generar una tratativa, ya sea sacado de la factura, de los presupuestos, de algún, digamos, origen de datos que a alguien se les ocurra, o también eso ligado al envío del mail. Ese mail que nosotros decíamos de que yo les puedo mandar la cuenta corriente, por ejemplo, puede ser esto, un mail automático, manual o automático, donde a todos mis clientes les mande, estimado Juan Pérez, el saldo de su cuenta corriente es este, que se detalla de esta forma, y encima le adjunto un PDF con el resumen de cuenta corriente. ¿Sí? Perdón, no entiendo. Entonces el Live sería como un módulo más del CRM Go, Claro, que sí. permite sacar reportes o informes. Más que eso, o sea, Bueno, permite sí, sacar y generar tareas, generar un envío de mail, y ahora vamos a seguir viendo un par de ejemplos. O sea, el Live de Tango lo que permite es sacar reportes, una tabla, una vista de algo, etc. El Live del CRM, aparte de los reportes, me permite hacer cosas. Por ejemplo, asignar tareas a alguien para hacer alguna actividad. Por ejemplo, mandar un mail. Y ahora vamos a ir viendo un par de cosas más. O sea, Y lo importante, sí. o sea, convertir cada renglón del informe en una tratativa de... Exacto. Entonces, ahora, después es la idea de cada uno de dónde vienen esos renglones. Puede ser de una factura impaga, que es el ejemplo que sin ninguna imaginación se nos ocurre, pero después puede ser esto que decía, de una falta de compra, o no sé, hay clientes que dicen, yo cada 6 meses tengo que tener algún contacto con mis clientes, pero al cliente que llamé la semana pasada no lo voy a volver a llamar para decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Entonces, en función de la no actividad del sistema, puede estar disparando una tratativa a un usuario para que le pegue un llamado al cliente. Y que solamente sea para los clientes de Capital y Gran Buenos Aires y que tengan una facturación de más de tantos... Bueno, ese tipo de cosas son las que obviamente a nosotros no se nos ocurre porque va a depender de cada negocio de ustedes, pero que se pueden programar. Y lo importante acá, que no es que, mira, vos querés eso, sí, esto es este informe que ya viene prearmado. O sea, viene un montón de informes prearmados y de actividades prearmadas, pero lo importante de esto es que se puede programar. Entonces, ese contacto de no actividad es alguien capaz, no sé, una hora de laburo en el sistema programándoselo, y después ustedes lo usan y lo usan todo el día. Bien. Generación de tareas, envío de mail.
generación de informes de tipo esto, donde yo digo, no sé, las ventas por provincia, quiero graficarlo en un mapa, tengo eso. Generación de recorridos, que ya vimos algunos ejemplos para cobranza, entregas, etcétera, también depende de lo que quieran organizar, el sistema lo permite. Generación de este tipo de informes, tablas dinámicas con gráficos, etcétera, digamos, se pueden organizar según el origen de datos que ustedes quieran. Generación masiva de presupuestos. ¿Alguno trabaja con series, garantías, cosas por el estilo? Servicios. Bien. A ver, yo siempre doy de vuelta el ejemplo, nosotros no tenemos grande imaginación, pero son ustedes después los que tienen que ver en dónde les puede meter esto, pero yo vendo equipos y en este caso digo, bueno, la garantía tiene 1 año. Ahora, llegado ese año, yo te ofrezco renovarle esa garantía por 1 año más. Entonces, asociado al vencimiento de la garantía de mis equipos, yo puedo generar en forma automática presupuestos para la renovación. De forma automática genero el presupuesto y un clic mediante ese presupuesto se mandó por mail en forma masiva al cliente para decirle, ojo que dentro de 1 semana se te vence la garantía, te ofrezco renovarla por tal plata. Bueno, ese tipo de cosas se pueden generar. Así un montón de cosas que permite trabajar este módulo. Además de todo eso, les decía, el módulo puede trabajar a pedido, o sea que yo voy, abro la consola, la veo, ejecuto, hago el informe, etcétera, o puede trabajar digamos, de modo programado, donde yo digo, bueno, este informe yo quiero verlo, que me lo exporte un Excel y me lo mande por mail todos los viernes a las 3 de la tarde a cada vendedor con el Excel del resultado de esto, que me lo envíe por mail automático el listado de la cuenta corriente a mis clientes. Bueno, todo eso es programable. Con qué periodicidad, frecuencia quieren hacer cada una de esas acciones, ¿sí? Otra de los features que tiene el sistema es la posibilidad de notas emergentes o avisos. ¿A quién no le pasó que llama a un cliente, alguien empezó a hacerle un presupuesto, está en el seguimiento, etcétera, y cuando ese presupuesto lo quiere pasar a facturar de finanzas le dice, no, a este no le podemos vender porque ya nos dejó colgado con cheques, etcétera? Estaría bueno que el vendedor, antes de hacer ese presupuesto, se fije, lo valide, etcétera. Como sabemos que el vendedor no lo suele hacer por motus propia, ahí yo puedo poner distintos avisos, donde en el caso, por ejemplo, que el vendedor, cuando vaya a consultar el cliente, cuando genere un presupuesto, en distintos momentos, digamos, en distintas etapas de la actividad, el sistema me puede tirar una advertencia. Por ejemplo, en cuanto alguien abre la ventana de un cliente, me puede avisar que ese cliente tiene un cheque rechazado. Entonces, para que en el momento que yo le estoy hablando, aparte de seguir capaz la tratativa comercial, etcétera, o parar esa tratativa comercial y decir, no, mira, hasta que no me levantes el cheque no podemos seguir hablando. Bueno, cosas por el estilo. Puedo hacer que esos avisos sean dinámicos, por ejemplo, en función de un cheque rechazado, una deuda, o los datos que tengo en el Tango, en el CRM de ese cliente, etcétera, ¿sí? Conexión con Outlook, mail, etcétera. Todo esto, el sistema me permite trabajar cada usuario con su casilla de correo definida. No reemplazamos ni al Outlook ni al Gmail, etcétera. Los mails los siguen mandando como los mandan hasta ahora. Algunos del Outlook, algunos de la consola web de webmail, otros desde el celular, etcétera. Y lo que sí, el CRM se conecta con cualquiera de esos medios, sea un Outlook, una cuenta de Gmail o la cuenta de la empresa, y va sincronizando esos mails, cosa de que entre todas esas subcarpetas que había en la carpeta del cliente, una de esas será el mail, con lo cual, permisos mediante, de vuelta hago esa aclaración porque puede ser que usuarios puedan ver los mails de todos o no, etcétera. Cada uno de los usuarios puede ver los mails que se fueron intercambiando con cada uno de los clientes. Entonces, cuando el cliente llama y dice, me mandó un mail Juan que me ofrecía tal cosa, etcétera, yo no lo tengo que estar llamando a Juan ni entrando a la casilla de él, etcétera, ni pidiendo a Juan que me reenvíe el mail. Voy directamente al CRM y ahí está el mail que le envió Juan a ese cliente, donde el cliente decía que le dijo era un 10% de descuento y en sí era un 8%. Bueno, ese tipo de cosas tiene el sistema un almacenamiento de todos esos mails intercambiados con los clientes, incluso hasta la posibilidad de definir adjuntos, etcétera, que me permite trabajar con esa sincronización. Lo mismo para las tareas. Yo desde una de las tareas que tengo en el calendario del CRM, la puedo mandar
por ejemplo, el calendario del Outlook para que, además del aviso que me va a dar el CRM, también me suene el celular y tenga el dato del contacto en el celular, etc. Mensajería, el sistema tiene, bueno, esto no hace falta explicarlo mucho, tiene todo un motor interno de mensajería, mensajes de grupo, o sea, tipo similar a un WhatsApp interno, donde puedo ir, digamos, armando grupos, mensajes, adjuntos, etcétera, justamente para intentar que toda la comunicación de la empresa esté centrada en un solo lugar. Importador. Caso que me decía la señora fui a un evento. En la mayoría de esos eventos nos terminan dando una planilla de Excel, los leo las tarjetas con un lápiz de alguna forma, o las tarjetas, o a mano, alguien genera una planilla de Excel. Entonces yo, primero, desde cualquier planilla de Excel tengo la posibilidad de importar contactos, clientes, etc. Entonces, hay un evento o, no sé, yo vendo cartón para hacer cajas y conseguí una lista de los exportadores del cono sur, entonces, o de la zona sur, que es donde yo tengo influencia. Entonces, quiero ofrecerle a todos esos clientes mis productos. Bárbaro, conseguí esa lista, le digo al sistema que me la importe, desde acá puedo definir dónde está cada uno de los datos. Esa lista tendrá solamente un nombre y una dirección de correo, o podré tener 20 datos del cliente, lo que sea. Yo desde ahí defino dónde están los datos, hago la importación, importo los datos del cliente, sí. ¿Cómo evito las duplicaciones? Desde ahí yo puedo decirle al sistema que si detecta una razón social, un quit, un código, etcétera, que esté duplicado, me actualice o me lo agregue. Entonces yo puedo decir, si ya está, no hagas nada, si ya está, actualizalo, o que directamente no lo importe, ¿sí? Genero doy de alta esos, no sé, tengo una base de un Excel con 100 clientes, doy de alta esos 100 clientes, paso siguiente, doy de alta una tratativa para esos 100 clientes, porque aparte de darlos de alta, yo quiero que mis vendedores empiecen a llamarlo. Entonces, ese llamarlo puede ser que tenga un solo vendedor que llame a todos los clientes, o directamente en el Excel voy distribuyendo y le digo a estos 10 que los llame Juan, a estos 50 que los llame Pedro, etcétera, por rubro, por marca, por localidad, por volumen de ventas, etcétera. Y desde ahí voy a generar una tratativa para cada uno de mis vendedores para que empiecen a llamar a esos clientes. Otra pregunta. Sí. ¿Y cómo pongo en qué está interesado? ¿En cuál de mis productos? Ahí, en función de cómo, todo esto que está acá definido son, fíjense esto, VIP, revendedor, etcétera, son cosas que son definibles por ustedes. Entonces, yo puedo poner. Acá sí, según la parametrización le van a aparecer un montón de campos propios de su implementación. Hay datos que son estándar, razón social, localidad, provincia, etcétera. Ahora, después hay un montón de datos que son propios de cada parametrización, también los pueden importar. Última pregunta, si yo compro este CRM, pero yo ya tengo otro CRM y tengo mis oportunidades, La pueden importar. lo puedo importar. Exacto. Eso depende de la complejidad, se puede hacer de dos formas. O se hace un trabajo que es de importación por única vez, que se migran los datos, etcétera, o si no hay ningún dato complejo o cosa rara directamente el otro sistema le va a permitir tener un Excel seguro. Sí. Desde acá configuran dónde está la dirección, la localidad, etcétera. Claro. Es simplemente estos son los nombres de las columnas del Excel. En la columna K está la localidad. Punto. Entonces les decía, con esto, aparte de generar esos 100 clientes, generé 100 tratativas para mis distintos vendedores para que mañana empiecen a llamarlo. A esos vendedores les va a aparecer mañana a la mañana en su panel de tareas pendientes, no sé, 10 tratativas más de esos clientes que corresponden a esa importación, y yo incluso desde ahí voy a poder hacer el seguimiento de esas tratativas para ver si mi vendedor tardó 10 días en llamarlo, lo llamó todos el primer día, etcétera, y hacer el monitoreo de todo eso. Lo mismo puedo importar, por ejemplo, un presupuesto. Entonces, yo puedo decirle a mi cliente que complete su presupuesto, digamos, en una planilla de Excel, llene las cantidades en una planilla que yo le doy prearmada con todos los artículos, etcétera, llene las cantidades de los artículos que quiere, y desde acá yo desde la solapa de presupuesto puedo importar un presupuesto para ese cliente, para evitar tener que retipear todo y darle digamos, el poder al cliente para que lo
lo haga él directamente, ¿sí? Otro de los módulos que tiene es acopio. O sea, alguien trabaja con, a ver, la modalidad de acopio, la explico muy rápido porque creo, si no me equivoco, que no hay ninguno que trabaje con esto. Modalidad de acopio me permite pactar con mi cliente una venta anticipada donde yo le digo, mira, en el transcurso de 2 años te vas a llevar, no sé, 500.000 pesos de esta lista de materiales. Fijamos un precio, me paga, le facturo y me paga el 100%, pero va a ir retirando a medida que lo vaya necesitando. Entonces, obviamente valorizado al precio del momento que lo fijamos. El sistema permite tener todo el control de lo que se le facturó, lo que fue retirando, el remanente, etc. ¿Sí? Esto, bueno, después también para la parte ligado al celular de los técnicos, si yo quisiera, por ejemplo, decir, bueno, quiero ver dónde está cada uno de mis técnicos ahora, el sistema me va guardando la ubicación, me va diciendo cuándo firmaron el pedido, dónde está ubicado el técnico, para evitar que el técnico dijo que estuvo 3 horas en el cliente y estuvo 1 y después se fue a la casa, cosas por el estilo. Yo puedo ver en la ubicación, el recorrido, etcétera, de cada uno de los técnicos que tengo, ¿sí? Resumen de lo que fuimos hablando y algunas cositas que nos gustaría remarcar. Primero, la instalación es, digamos, obviamente la instalación está incluida, pero lo más importante es que, como para todos los que ya tienen Tango y que esto de vuelta es un sistema que nace para hermanarse con Tango, la curva de aprendizaje, la forma de trabajar, etcétera, es muy similar a la que tiene Tango, con lo cual no es tan complicada la capacitación de uso de lo que es el sistema, porque el concepto, la forma de trabajar es muy similar. O sea, hablamos de transportes, son transportes en los dos lados. Hablamos de condiciones, de esto, de lo otro. Es el concepto de la filosofía del sistema está orientada justamente para trabajar con Tango, con lo cual es bastante sencilla la capacitación, que además esa capacitación está incluida dentro de lo que es la compra del sistema. Todos los meses se dan cursos en nuestras aulas donde obviamente todos los que compren el sistema están invitados a participar de esos cursos, pueden repetir los cursos, incluso hay muchos casos de clientes que ya hace 10 años que compraron el sistema, que entra un empleado nuevo y dice, en vez de capacitarlo yo, lo mando al curso y que en vez de perderme 20 horas yo explicándole el sistema, que vaya las 20 horas al curso y se capacite ahí, ¿sí? La otra cosa que queremos remarcar es que el sistema es multiplataforma, o sea, no hay una forma buena o mala de hacerla, no hay una plataforma que sea ni mejor ni peor, cada una tiene sus características y tiene sus usos. No tiene sentido, obviamente, que yo sentado en mi escritorio esté usando una versión móvil, mirando un celular en una pantalla de 4 pulgadas. Ni tiene sentido hacerte un despelote desde afuera para entrar con el desktop y poder entrar al sistema. O usar, capaz, dentro de la empresa la versión web, que obviamente tiene otras características y limitaciones con respecto a la versión desktop. Entonces, el sistema tiene las 3 plataformas, que cada una se usa para cosas distintas y está orientado justamente a target y a momentos distintos de la aplicación. Entonces, tienen la versión desktop, que es para cuando están en la oficina. Tienen la versión móvil desde el celular o tienen la versión web cuando están fuera de la oficina, en su casa o en algún lado, con una computadora, ¿sí? Y lo último y más importante, de vuelta, volvemos a enfocar en que este sistema no era un sistema que estaba dando vueltas por ahí y alguien decidió anexarlo a Tango, sino que ya es un sistema que nace, con lo cual, integrado a Tango, con lo cual la filosofía, la forma de uso, etcétera, copia, digamos, sigue el mismo concepto de Tango, con lo cual es bastante más sencillo a la hora de capacitar al personal, ¿sí? Ahora sí, les agradezco a todos por la atención, muchas gracias. Quedamos a la espera, si alguno necesita alguna aclaración o ver algo, nos quedamos para charlar.